Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos sean al curso introductorio a la introducción a las finanzas corporativas. Hay que aclarar que esto es una introducción a un curso de licenciatura en el cual pues veremos las principales actividades que se realizan dentro del campo de las finanzas corporativas. Y sin más preámbulo, pues comencemos. Primero, ¿por qué sería importante estudiar las finanzas corporativas? Eh, un ejemplo que nos ayudará a ilustrar esto es, pues bueno, que las remuneraciones de los ejecutivos de las empresas sigue siendo un tema controvertido. Es decir, ¿qué es lo que determina que un ejecutivo de alto nivel pues gane salarios exorbitantes? En general, pues estos salarios han aumentado en los últimos tiempos, sobre todo en Estados Unidos, y existen pues algunas medidas que permiten que los accionistas aprueben o no el plan de remuneraciones de sus ejecutivos, pero bueno, estos son solamente algunas medidas que se han querido implementar, no hay nada seguro todavía en estas cuestiones. Ahora, para comprender cuestiones como estas y la función de los accionistas en este proceso, pues es necesario considerar la forma corporativa de una organización. Es decir, ¿por qué los accionistas aprobarían algo tal como un sueldo exorbitante en un ejecutivo? Y para ello, pues bueno, vamos a adentrarnos un poco más y preguntémonos pues qué son las finanzas corporativas. Suponiendo que nosotros quisiéramos fundar una empresa, pues lo primero que haríamos para tal propósito sería contratar administradores que se encargaran de la compra de materias primas y integrar una fuerza de trabajo que produce y vende tales productos, ¿no? Es la primera acción que nosotros realizaríamos. En un lenguaje financiero, diríamos que hacemos dos cosas. Una es realizar una inversión en activos, pueden ser inventarios, maquinarias, terrenos o manos de obra. Y segundo, que el monto de efectivo que nosotros hemos invertido en esos activos debe de corresponder a un monto igual de efectivo obtenido mediante algún tipo de financiamiento. Esto es, debimos haber conseguido el dinero para pagar esos activos de alguna parte. Entonces, nos podemos preguntar, cuando comience la empresa a vender esos productos, pues esta va a generar un valor. De hecho, el propósito de una empresa pues es generar valor. Y el valor se va a reflejar en el marco conceptual de un modelo de balance general. Es decir, si al final de todo el periodo la resta de los activos menos los pasivos, pues nos da un valor positivo. Si tal valor es positivo, pues entonces se generó valor. Este es el modelo de balance general, en donde podemos ver una fotografía instantánea en el tiempo y vemos del lado izquierdo los activos. En la parte alta vemos los activos circulantes, en la parte baja vemos los activos fijos, tangibles e intangibles. Todo esto es el valor de los activos con los que cuenta la empresa. Ahora, todo esto lo consiguió la empresa de algún lado, de algún financiamiento, y eso pudo haber sido pasivo circulante, deuda a largo plazo o capital contable de los accionistas. En realidad este modelo así de simple pues es el modelo de balance general de la empresa. Entonces, antes de que una empresa pueda invertir en un activo, debe obtener un financiamiento, lo cual significa que debe conseguir el dinero necesario para pagar la inversión. Y las únicas formas que tenemos de obtener ese financiamiento son pues que las empresas vendan o emitan deuda o contratos de préstamo, que son las deudas de la empresa. Y la segunda opción que se tiene es vender acciones de capital, es decir, certificados accionarios, acciones, lo que se conoce en el lenguaje común como vender acciones de la empresa y así obtener financiamiento. Entonces, con este modelo se puede entender que en el estudio de las finanzas corporativas se trata de dar respuesta a tres cuestiones muy básicas. Primero, ¿en qué activos de larga duración debería invertir la empresa? Si vemos el lado izquierdo,
del modelo de balance general, pues queremos ver los activos de largo plazo, cuáles son las decisiones que se asocian a esto. A eso se le conoce como el presupuesto de capital con el que debe describirse el proceso de la empresa. La segunda pregunta: ¿cómo puede la empresa obtener el efectivo necesario para los gastos de capital? Y bueno, esta respuesta se relaciona con la estructura de capital de la empresa, que es la deuda a corto y largo plazo y el capital contable. ¿Qué combinación es la óptima de deuda y capital para obtener un financiamiento, sea cualquiera que sea el propósito de la empresa? Y tercero, pues cómo debe administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo. Y esta es una cuestión que se relaciona con el capital de trabajo neto y la operación en el corto plazo. De esta forma, las actividades pues pueden estar relacionadas o no con un organigrama. Aquí les muestro un organigrama muy general en donde podemos ver las actividades que realiza el administrador financiero. El administrador financiero sería como esta figura que vemos aquí, que es el vicepresidente y director financiero, que tiene actividades relacionadas con la tesorería y con la contraloría, es decir, observa actividades de inversión en capital y planeación financiera, pero también observa la contabilidad y es gerente de los sistemas de información de la empresa. Y así llegamos a lo que es la empresa corporativa. Pues sin entrar más a detalles, diríamos que la empresa es una forma de organizar las actividades económicas en muchos individuos. Y la forma de negocios corporativa es el método estándar para la resolución de los problemas que surgen cuando es necesario obtener fuertes cantidades de efectivo. Es decir, si la empresa es una forma de organizar las actividades económicas de muchos individuos, cuando esas actividades económicas son tan complejas o tienen una escala tan grande, pues ya es mejor la forma corporativa de los negocios. En este curso, pues debemos de tener en cuenta que existen tres formas básicas legales de una organización: la persona física, la sociedad y la corporación, cada una con sus características particulares. La persona física, pues una persona física pues va a ser un negocio propiedad de un solo individuo. En este caso, si yo pongo una empresa y la declaro persona física, yo soy la empresa. Y al finalizar el año de operaciones, pues todas las utilidades que genere esta empresa y las pérdidas, pues son propiedad mía, porque yo soy el que fundé la empresa y la declaré persona física. Algunas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, pues es que es la forma de organización más barata en cuanto a su constitución. No paga impuestos sobre la renta de empresas, ya que se grava como un ingreso individual. Tiene responsabilidad ilimitada sobre las deudas y obligaciones del negocio, es decir, si la empresa quiebra, quien debe de pagar todas las deudas soy yo. Y además, pues la vida de la empresa se limita a la vida del individuo. Cuando me muera yo, la empresa se muere. Y el quinto apartado, pues nos dice que el dinero invertido está limitado por la riqueza personal del individuo, es decir, yo no puedo invertir más dinero del que yo tengo o del que yo puedo obtener mediante financiamientos. En segundo lugar, pues tenemos a la sociedad. Cualesquiera dos personas o más se pueden unir y formar una sociedad. En este caso, las sociedades pueden ser clasificadas en dos categorías: sociedades generales y sociedades limitadas. Una sociedad general pues se caracteriza porque todos los socios se comprometen a aportar una parte del trabajo y del efectivo y compartir utilidades y pérdidas, y cada socio es responsable de la totalidad de las deudas. Es decir, aquí se reparten por igual derechos y obligaciones en la empresa, en tanto que en una sociedad limitada no. Aquí pues
la diferencia más notable es que la responsabilidad de los socios no es superior al monto que cada uno de los socios ha aportado a la empresa. Es decir, si yo aporté 100 pesos, pues yo solamente tengo la obligación de 100 pesos con respecto a la empresa. Y vamos a ver algunos de sus aspectos de importancia. En una sociedad, por lo general, para su constitución, pues no se requieren de grandes cantidades de inversión, ya que son fáciles de formar. Solamente se unen, forman alguna carta constitutiva y se da por sentado que existe la empresa si se registró ante algún notario. Lo siguiente es que los socios generales tienen una responsabilidad ilimitada por todas las deudas, es decir, cada uno de los socios que se repartió por igual tiene por igual la obligación de todas las deudas de la empresa una vez que ésta quiebra. Igual, una sociedad general termina cuando uno de los socios se muere o se retira. Es decir, si eran 5 socios y uno murió, pues entonces la sociedad se disuelve y se vuelve a constituir otra si se quiere continuar con la empresa. Cuando las sociedades requieren grandes cantidades de dinero, pues se crea una corporación y los ingresos de una sociedad pues se graban como ingresos personales de los socios. Y el control administrativo pues se centra en los socios generales. Es decir, existen algunas ventajas de este tipo de organización legal. Primero, que es flexible en cuanto a si requiere grandes cantidades de financiamiento, pues se puede transformar en una corporación. Y pueden existir diferentes niveles de responsabilidad dependiendo de la constitución de la empresa. Por último tenemos a la corporación. De las formas de empresa mercantiles, esta es por mucho la más importante dentro de las finanzas corporativas, ya que en una corporación pues se puede tener un nombre y disfrutar de derechos legales de las personas que son casi iguales que los de las personas naturales. Es decir, fundar una corporación es más complejo que las anteriores formas, donde los fundadores tienen que preparar una escritura constitutiva y un conjunto de estatutos, que en realidad son como entre 3 y 4 estatutos legales que se tienen que formar. En su forma más sencilla, se tienen 3 intereses distintos dentro de la corporación, los que tienen que ver con los accionistas, el consejo de administración y la alta dirección. Y esto pues varía, no es igual en todas las empresas. Por ejemplo, cuando hay pocos accionistas, pues esos pocos accionistas están muy relacionados con el consejo de administración y con la alta dirección, que generalmente son nombrados por ellos. Y aquí llegamos al ejemplo inicial. Cuando se han creado o se están proponiendo salarios exorbitantes para los ejecutivos, pues los accionistas son los que deben de aprobar esos salarios, y eso atiende a diferentes distintos. La alta dirección pues son los ejecutivos que proponen sus salarios, pero hay que ver una cosa, que la alta dirección debe de seguir las metas de los accionistas o del consejo de administración. Poder hacer la separación entre propietarios y administradores pues nos va a proporcionar algunas ventajas. De hecho, debido a que los dueños son los accionistas, se puede transferir con facilidad a los nuevos propietarios. Es decir, si yo soy accionista de una empresa, pues significa que soy dueño de una parte residual de la empresa, soy dueño de una parte del capital contable. Pero si quiero dejar de ser dueño de la empresa o quiero transferir mi empresa, pues le puedo ceder mis acciones a otra persona, y esa otra persona pues pasa a ser el nuevo dueño. La corporación tiene vida ilimitada en cuanto a que las acciones se pueden estar transfiriendo de generación en generación. Y tercero, pues la responsabilidad de los accionistas se limita solamente al monto invertido de las acciones de la empresa. Es decir, los accionistas solo son dueños del valor residual de la empresa, del capital contable. Y estas características pues le confieren a la corporación mayor facilidad de obtener financiamiento.
Dentro de las desventajas, pues se encuentra que el gobierno grava los ingresos corporativos y algunos estados o entidades federativas también lo hacen. Y a esto pues se le suman los impuestos sobre la renta personal que los accionistas pagan sobre los dividendos que reciben. Entonces se trata de una doble contribución que realizan los accionistas de las empresas, que es una de las máximas desventajas de este tipo de organización. Algunas empresas por tipo de constitución en México, pues están las empresas individuales de responsabilidad limitada, que son las personas físicas que lo hemos visto ahorita. Están las sociedades colectivas, que son empresas constituidas por más de un socio, que están comprometidas a participar en la gestión de la empresa con los mismos derechos y obligaciones, es decir, es una sociedad general. Está la sociedad comanditaria o en comandía, que son conformadas por más de un socio, donde igualmente las obligaciones solo se limitan al patrimonio con el que cuentan las empresas, pero funciona como una razón social que no tiene denominación, es decir, el capital está conformado por participaciones sociales o por acciones. Es parecido a lo que es una corporación. Lo cuarto es la sociedad de responsabilidad limitada, que es una empresa constituida por un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios, en donde igualmente las obligaciones se limitan al capital aportado. Funciona bajo una razón social o denominación y el capital está representado por participaciones iguales, acumulables e indivisibles, las que no pueden ser incorporadas en títulos ni en valores. Finalmente tenemos pues las sociedades anónimas, conformadas por 2 socios y no tienen un número máximo de socios, que funciona bajo una razón social o denominación y el capital está conformado por acciones y no por participaciones sociales. Esto es lo que vendría a ser lo que nosotros conocemos como una corporación. Y finalmente tenemos la sociedad anónima cerrada, que funciona igual que la anterior, pero bajo una razón o denominación social. El capital está conformado por acciones, no por participantes sociales. Algunos ejemplos de estas empresas a nivel internacional, pues bueno, tenemos los siguientes. BMW, que es una corporación. Tenemos a Dornier de Alemania, que es una sociedad de responsabilidad limitada. A Rolls-Royce, que es una sociedad pública. Shell, que es una corporación. Unilever, que es una sociedad anónima. Volvo, Peugeot y Fiat, que también funcionan como sociedades anónimas. ¿Cuál es la importancia entonces del flujo de efectivo dentro de esta conceptualización de una corporación? Bueno, pues ya veíamos que había un administrador financiero que estaba relacionado con la tesorería y la contraloría, cuya finalidad principal era crear valor, es decir, comprar activos que generen más efectivo que el flujo que cuestan y vender bonos y acciones y otros instrumentos que recauden más dinero que el que cuestan. En consecuencia, la empresa debe crear más flujo de efectivo del que en realidad usa para poder generar valor. Esta es la importancia del flujo de efectivo, es decir, para que la empresa pueda invertir en ciertos activos, debe de obtener financiamientos emitidos ya sea por deuda a corto o largo plazo o por acciones de capital. Entonces la empresa paga sus flujos de efectivo a las empresas de donde obtuvo financiamiento, o paga dividendos si son acciones de capital, y puede retener algunos flujos de efectivo como las utilidades, y además paga algunos impuestos al gobierno. Esta es la importancia de entender los flujos de efectivo de la empresa, que nos dicen a nosotros si se está generando más valor o no se está generando más valor en una corporación. Pero no siempre es fácil identificar los flujos de efectivo. Por ejemplo, aquí podemos tener un estado de resultados que termina el 31 de diciembre con dos ejemplos muy diferentes. Primero,
suponemos que una empresa puede realizar la venta por 1,000,000 de pesos. Y si los costos de operación o el total de costos de ese periodo fue de 900,000 pesos, pues tendríamos un flujo de efectivo de 100,000 pesos. Pero ¿qué tal si esa transacción se realizó en noviembre y no se alcanzó a pagar al 31 de diciembre? Lo que tendremos será un flujo negativo de efectivo. Entonces, la creación de valor también depende de las fechas en las que sucede la operación. Otro problema pues tiene que ver con los flujos de efectivo a través de los diferentes periodos. Si tenemos dos proyectos de un nuevo producto, que es el A y el B, y ambos nos dan flujos de efectivo, pero el proyecto A o el producto A nos da 20,000 pesos de efectivo en el cuarto periodo y el B nos da 4,000 pesos en cada periodo, pues habría que evaluar si estos 4,000 pesos en cada periodo son más valiosos que estos 20,000 pesos en un solo periodo final. Tercero, pues existen riesgos, y esos riesgos también cuentan para los flujos de efectivo. Dependiendo de un escenario pesimista u optimista, pues lo que tenemos son diferentes flujos de efectivo. Podemos tener ventas en Europa por 75,000, 100,000 o 125,000, pero en Japón de 0, de 150 o de 200. Entonces, aquí creo que lo más probable sería irse por el escenario más probable, porque es el que de hecho nos asegura una suma de 250,000 pesos. ¿Cuál sería entonces la meta de la administración financiera? Pueden existir diferentes metas. Ya habíamos dicho que la meta principal era crear valor, pero se puede crear valor sobreviviendo, evitando dificultades financieras o la quiebra, derrotar a la competencia, maximizar las ventas o participación de mercado, minimizar los costos, maximizar las utilidades o mantener un crecimiento uniforme de las utilidades. Todos estos conforman dos tipos de objetivos, los que tienen que ver con vender más o tener mayor participación, y los que tienen que ver con no quebrar o reducir costos. Entonces, ¿cuál será la meta más precisa que puede tener una empresa? Pues va a ser la de aumentar el valor de las acciones, y si la empresa no es una corporación, pues va a ser aumentar el valor del capital contable de la empresa. Y así no hacemos distinciones entre el corto plazo, el largo plazo o los tipos de objetivo que pueda tener la empresa, ya que aumentar el valor de las acciones siempre supone que se dan en una combinación de periodos de corto plazo y de largo plazo. Pues hasta aquí